bien, pues entonces vamos a iniciar formalmente nuestra sesión de marzo de nuestro club de lectura que tenemos en el Seminario de Cultura Mexicana, donde estoy yo, Liliana Pesina, y lo hacemos en colaboración con el colectivo Palabras Compartidas, y en esta ocasión está Antonieta Rodríguez como protagonista, y este mes estamos muy contentas porque por fin agarramos a una autora que un poco la teníamos ahí en la lista de espera y que creo que nos va a dar muchísimo de qué hablar. Bienvenidas Esperanza, Tony, Itza, Luz, Estela, Paola, Verónica y Ceci y todas las que se sigan incorporando. Y pues yo quisiera que Tony iniciara contándonos un poco sobre la autora. Me gusta hablar un poco sobre la autora antes de los textos porque muchas veces como que se nos difumina el autor, el rostro, hasta el rostro del autor cuando no tenemos una fotografía o nada. Y esta vez creo que es importante hablar de quién es Dalia de la Cerda. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas, a todos los que nos acompañan. Algunos ya son clientes asiduos y lo cual da mucho gusto. Y por otro lado, también las gracias a Liliana por siempre sus acertadas elecciones. Y desde luego en este caso tampoco me pudo fallar. Fue muy acertada la lectura de este libro. Me hizo investigar un poquito porque me despertó mucha curiosidad. Siento que este libro de de reserva, perras de reserva, vale, es una lectura, yo la sentí muy controvertida por el tema y por el lenguaje que maneja, que son de esas lecturas en donde a mucha gente le puede gustar o no gustar, pero considero que vale la pena ser leída por la forma en que aborda el tema de la problemática de la mujer y por el entorno en el cual nos presenta la problemática. Entonces, ahí se los dejo a ustedes que les guste o no les guste. Eh, Dalia de la Serna es una chica joven. Ella nació en 1985 en Aguascalientes. A la fecha también radica en Aguascalientes. Estudió filosofía y posteriormente tuvo inquietud por la literatura, realizó varios talleres y dentro de estos talleres, lo que siempre pasa, me imagino, con los escritores que tratan de hacer público su trabajo, se topó con muchos obstáculos. Sin embargo, en 2019 obtuvo el premio del joven Comala precisamente para el libro que estamos leyendo, esta antología de cuentos, esta recopilación de cuentos. Liliana, perdóname, los términos luego ya sabes que me hago bolas, que si es antología, que si es colección, me hago pelotas, pero son muchos cuentitos. Y se publicó en 2019, se la publicaron. Este libro, desde su publicación, ha generado también mucha controversia, muchos a favor, muchos en contra, pero a mí me llama mucho la atención. Al principio yo le comentaba a Liliana, siento como que no es honesta, no puede ser, esto no, como escritora, como que hay algo que no sea tan honesta en su escritura. Sin embargo, conforme la he ido leyendo, he conocido un poquito acerca de su trayectoria de vida. La siento honesta. Podría decir que yo en lo personal siento que es una escritora honesta y que simplemente refleja o nos da a conocer el entorno en el que ella se ha desarrollado. Y por eso mismo también me llama mucho la atención que en una entrevista que le hacen, ella se define a sí misma como chola gótica escritora. Y yo creo que con esas tres palabras nos define perfectamente su personalidad, su forma de ser. Es una mujer que está muy involucrada en los movimientos feministas y sobre todo fue a partir de
2013 que asesinan a una prima y ella se involucra y con otras personas forma un colectivo que se llama Morras, Help Morras, en el cual apoyan a las mujeres con algún tipo de problemática, enfocándose principalmente en en la problemática del aborto. Las apoya y trabaja también activamente en zonas marginales en torno al tema de la sexualidad, dando cursos y apoyando a las mujeres, tanto jóvenes como de mediana edad o mujeres adultas. Eso es en cuanto a ello. Luego nos hemos abocado al libro este de Perras de Reserva. Sin embargo, al parejo llegó a mis manos también una novela posterior que es Desde los Zulos, también con este enfoque feminista. Ensayo, ¿no? También es un Es un ensayo. ensayo, Sí. es un ensayo, es un ensayo, sí, disculpen, sí, es un ensayo en donde nos presenta una historia o una trayectoria o una síntesis del movimiento feminista y las posturas, sobre todo, que se pueden dar en torno al movimiento feminista. Y volviendo a lo del libro que nos toca en esta ocasión, que es el de Perras de Reserva, a mí me atrajo su lectura. Les digo, por principio, la manera en cómo lo presenta, su estilo, la forma de abordar el tema y un punto que a mí me sedujo en la lectura fue que a través de los cuentitos y los presenta salteados, siempre hay una correlación entre ellos, en varios de ellos, sobre todo hay una relación muy directa en varios de ellos. Entonces, así como que anda uno un poquito como a la investigación, me quedé en y en este cuentito decía esto y luego voy al otro. Ejemplo de esto es, por ejemplo, a mí los que me llamaron más la atención, déjenme que me ponga los lentes porque quiero lucir sin lentes, pero no puedo leer. Eh, Aquí lo que tengo, por ejemplo, ahí sí tienen una relación directa, que es el de Juliana, que es de los primeros, es donde nos presenta a la hija de un narcotraficante, la problemática, su entorno, cómo se desarrolla, cuáles son los gustos. Pero luego hay otro que es Constanza, que es la hermana de de su amiga Regina, una amiga que conoce en la escuela, que se convierte en una amiga entrañable para ella. Y siguiendo dentro de esta misma temática, tenemos a la China. La China es una chica joven, relativamente joven, que le asigna a su padre como su guarura y esa China después nos la presenta ya más definida, dándonos a conocer su nombre en el cuento de la sonrisa, donde nos marca los orígenes de la China y también que manda ella a asesinar a la persona que mató a a su amiga. Y hay otros dos también muy relacionados, que son que Dios nos perdone y Dios no hizo el paro, en donde que Dios nos perdone trata de tres hermanas costureras que en una ocasión las van a asaltar, ellas tratan de defenderse y agreden al ratero y lo matan. Y hasta que lo matan se dan cuenta de que no es un chico, sino es una chica. Y esta chica la venimos a conocer en Dios no hizo el paro. Entonces, este juego que hace ella en los cuentos que va presentando, a mí se me hizo muy interesante, como que despertó en mí el interés por estarlos leyendo, por ir llevando una secuencia de ellos. Y por otro lado, es muy curioso también la portada, me imagino que ya la conocen ustedes, la portada en donde a manera de muñequitos nos va presentando a los personajes de los cuentos y todos correlacionados, porque en realidad todos tienen
puntos en común, ¿no? Que es la violencia, que es el maltrato a las mujeres, la agresión que sufren las mujeres. Siempre el tema, obviamente, es en torno a la problemática que sufre la mujer. Pero hay un aspecto que a mí me llamó la atención. Desde luego ya lecturas anteriores, lo que me trajo a la mente la lectura de Perras de Reserva. Hay Oye, que decir Perras de Reserva. Sí, Liliana, dime. podemos hacer una pausa contigo Ah, para que claro, al si tú me final dejas, mira, eso ya está más. No, me no, lo echo de corridito para que no está se me muy bien, olvide. está muy No, no, pero interesante, pero claro que sí, creo que eso lo claro que sí. podríamos dejar al final como, porque esa es como tu lectura final que te llevó a otros terrenos más allá de Dalia de la Cerda. Entonces me gustaría como dejar aquí por ahora ¿De este acuerdo? análisis, que además justo era una de las cosas que platicaba con Tony, que yo quería tener como una estructura muy clara de cuáles eran las historias que estaban relacionadas entre sí. Entonces aquí un pequeño mapa. Justo esto que nos decía Tony, los personajes que están entrelazados en las historias son el cuento de Juliana, Constanza, la China y Regina, ¿no? Estas cuatro historias son en el mismo tiempo, en el mismo espacio y los personajes están relacionados. Y luego hay otros dos cuentos que son Que Dios nos perdone y Dios nos hizo el paro, que también creo que lo que nos ofrece ella es una visión 360 porque no solo ves las historias a través de los ojos de un solo personaje, sino que ves la misma historia a través de cuatro, cinco o seis personajes distintos, lo cual lo hace, como dice Tony, muy enriquecedor para meterte por completo y sentir así hasta los huesos lo que está pasando y las situaciones. Lo voy a dejar ahí un poquito por si alguien quiere comentar, como para que no nos hagamos bolas, porque eso me pasó a mí, por eso lo hice. Entonces, quisiera abrir el micrófono y saber que si alguien quiere comentar algo en específico, creo que también podríamos hablar un montón de la vida de Dalia de la Cerda, entonces lo que quieran comentar ahora es más que bienvenido. Quisiera abrir un poco el micrófono, a ver quién dice yo. Sí, Luz, adelante. Bueno, hola. Son muchas cosas, pero quisiera hacer una anotación de inicio eh, para que después hagan mayores comentarios mis compañeras. Yo, al estar leyendo el libro, le hice un comentario a mi esposo y le dije, oye, este libro sí es como de otro mundo. Y reflexioné al momento y dije, no, 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 qué error tan grave. No es de otro mundo, es de este mundo, es de mi país y todo esto sucede eh, con lenguajes, con un lenguaje como diferente, pero muy actual. O sea, quiero decir diferente porque para mí no era muy, pues como que muy conocido, muy cotidiano. Y me hice la pregunta, ¿no lo es porque estás cerrando eh, tus ojos ante esa situación? Porque realmente existe, ¿no? Y de ahí se viene desencadenando el lenguaje, la música, los corridos o narcocorridos, eh, la problemática tan grave de las mujeres, que aquí la autora nos presenta realidades que bien pueden ser de zonas de muy bajos recursos hasta zonas de muy altos recursos, con personajes igual totalmente opuestos, y el común denominador pues es la mujer, ¿no? Es los problemas a los que se está enfrentando la mujer, en algunos casos porque está desamparada y en otros casos porque está muy protegida. Entonces es una realidad, considero, muy fuerte, pero que también pienso que está tomando más, eh,
se está posesionando más y da preocupación cómo estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esa narrativa de decir, quiero que termines con tal persona con una facilidad increíble y que hay gente tan preparada para lograrlo, para hacerlo. Entonces, sí, mi tema aquí inicial es una realidad que está muy fuerte y existe. Entonces, es con lo que quisiera empezar, nada más. Muchas gracias, Luz. Me parece muy Ujú. interesante lo que dice Luz y fíjense, justo mientras Luz hablaba, yo decía, justo veo todo eso en estas cuatro historias, ¿no? Justo hay aquí Juliana, que es hija de un narcotraficante muy poderoso. Este es un mundo. Luego tenemos a Constanza y a Regina, que son hermanas y que son hijas de un político que también tiene una situación económica media alta o alta. Y luego tenemos a la China, que viene justo de lo que Dalia llama a personas de la periferia, no a gente que, la China específicamente, que a través de vivir y de sentir la pobreza al máximo, decide unirse a las filas del narcotráfico, ¿no? Entonces aquí justo lo que está diciendo Luz lo tenemos en estas cuatro historias, ¿no? Hay un montón de lados de la moneda, un montón de lugares y posiciones económicas, políticos, sociales, religiosas, donde podríamos mirar una situación. A mí también me pasaba, Luz, creo que de pronto justo dices, bueno, esto es ficción, no es ficción, es que sí me suena conocido. O a veces en los cuentos decía, bueno, es que este lenguaje no es el que yo uso. Lo reconozco, pero no es el que yo uso de manera utilitaria a diario, ¿no? De hecho, de pronto me pasó que en uno de los cuentos empezó a hablar, mi jefa hacía esto, esto, y mi jefe hacía esto, esto. Mi cabeza, desde mi mundo, yo ponía a una jefa y a un jefe en un medio laboral, por ejemplo, ¿no? Y conforme fue entrando la historia, dije, "Ah, ¿qué? No estoy entendiendo, ¿no? Se refiere a jefa a su mamá y a jefe a su papá, ¿no? Entonces, claro, de pronto te encuentras con otras realidades que en realidad no son nada lejanas para nosotras, pero tampoco están dentro de nuestro cotidiano. Y esas son cosas de las que habla Dalia de la Cerda cuando dice que escribe sobre gente que vive en la periferia. Compartimos un espacio, pero no tenemos tantos puntos de encuentro de pronto, ¿no? Y creo que es lo que pasa con este tipo de historias. Gracias, Luz. ¿Alguien más? No puedo verlas a todas porque tengo mi pantalla compartida, pero pueden prender su micrófono y decir, yo voy a decir algo. Soy Itza Paola Esperanza y quiero comentar. Ah, Ok, mira, yo tengo sentimientos encontrados con el libro, creo que alguna ocasión te lo comenté. Por supuesto que es un libro que tenemos que leer por estas realidades justas que son diferentes a las que vivimos. Es una situación, habla de mujeres que están en ambientes tristemente reales, actuales. A mí lo que me pasa con Dalia es que de repente eh, pierdo el hilo, como que son, es, no sé si cae mucho en esta parte de los libros que salieron sobre narcotráfico, migración, Fernanda Melchor, Emiliano Monge, Elmer Mendoza y un montón de escritores y hasta series, ¿no? De televisión. En una afán sí sé que se retrata la realidad, pero a veces no en el caso de ella, pero en otros como apología de la violencia, ¿no? Este, lo que sí veo es cómo ella está tratando de desencajar y que a veces creemos que no las tenemos tan de cerca, pero sí, lo que pasa es que no nos involucramos ahí, ¿no? Hace unos meses estuve en Guadalajara
y uno ve Guadalajara como una gran ciudad, un Santa Fe, y están corriendo y caminando por ahí, que tú no te los imaginas que son gente de narcotráfico, pero alguien que ya vivía ahí me dijo, es que es gente que tiene para comprar en un dos por tres la bolsa, la chamarra, los tenis, lo que sea, ¿no? Una amiga mía la contratan para que fuera a un edificio en Santa Fe. Dijo, yo lo que necesito es que tú, ella es abogada, necesito que estés haciendo escritos, no sé qué. Y pasaba por mil y un filtros de seguridad y pues era gente, ella vio algo raro y dijo, no, aquí no está bien, mejor me voy, doy las gracias, mucho gusto. No, era gente que vive en Santa Fe y que está, o vas a las fonditas y son muchachos que andan con, bueno, no muchachos, señores con estas armas o ves en las calles camionetas o pues, guardaespaldas. Yo creo que el tema es que afortunadamente no estamos eh, enganchadas en ese mundo, ¿no? Pero que sí es una realidad triste, actual, y yo espero que no sé cuánto va a perdurar. Entonces, eso creo que es el valor que yo le saco a Dalia, cómo logra reflejar, y pues son mujeres que viven en la ostentación total y la otra que no tiene para nada. En un club de lectura estuvo Dalia de la Cerda con nosotros y nos decía que sí, ella pues ha vivido ahí en ese medio y que aunque no lo creían, ella sí fue, estuvo, convivió y se mete de lleno a las zonas donde he estado y que en un momento exacto sí dijo, no, aquí ya no, esta es la línea que separa a meterme más y que mi vida esté en riesgo o donde yo nada más desde aquí pueda reflejar, o sea, lo conozco porque las he tratado, he convivido con ellas, pero esa raya ya no la cruzo, o sea, voy a platicar de ellas y que tuvo que cambiar nombres obviamente para no mostrar todo lo que estaba pasando. Muchas gracias, Itza. Híjole, creo que hay un montón de cosas que decir. No sé por qué están tan calladas, oigan, ya anímense a contarnos cómo vieron la lectura. Pero sí, justo es algo que comentaba con Tony antes bueno, es que ¿quién es Dalia de la Cerda? Y de pronto si empiezas a investigar y ella misma en el libro de Los Hulos cuenta un poco de su historia y bueno, ella creció en ese ambiente de las periferias, ¿no? Justo su mamá, una mujer muy trabajadora, que trabaja en una cantina, que le deja el papá cuando se divorcia, y económicamente le permite tener soltura económica, pero ella crece dentro de ese ambiente, ¿no? Y entonces dice, yo crecí al lado de prostitutas, violencia, robos, abortos, violaciones dentro del cotidiano y dentro de lo normal. Entonces, ella dice, yo escribo todo esto, pues sí, como con mucha naturalidad, ¿no? Ahora que dices que llegó un momento donde dijo, ya no voy a cruzar ahí, bueno, también me parece como muy interesante y muy valiente también, ¿no? Aunque hayas crecido en ese ambiente, pues es un trabajo también como periodístico. Yo, fíjate que a Dalia, como que antes de leer a Dalia yo decía, tengo que respirar profundo, ¿no? Tengo que estar en calma, tengo que estar en paz antes de entrarle de lleno a Dalia. Y de pronto no la sentí tan violenta todo el tiempo. Ella misma lo decía. Yo sabía que tenía que meter mucho humor, mucho carisma, mucho cariño, para de repente meterte en las escenas más atroces que puedas imaginar y me aguantaras el libro entero. Y yo creo que en este libro, si noto una diferencia con otros autores, donde otros autores me han dejado destrozada y deshecha, y yo ya no sé qué hacer. De pronto Dalia me deja una sensación completamente distinta porque siento que me va variando, me destroza y luego me hace reír y luego me hace llorar. Uno de los cuentos, justo cuando van a matar a su amiga Regina, yo lo iba leyendo en el transporte público, estuve a nada de ponerme a llorar. En el último que se desaparece una amiga y de pronto leo el nombre y ese era el nombre de mi mejor amiga, lo cerré y yo se me salieron unas lágrimas, o sea, siento que, y de repente me reía, ¿no?
Entonces creo que Dalia te lleva así a todos lados, pero tiene un balance tan bueno que te hace aguantar y no te hace quedar devastada física y emocionalmente. Eso en mi caso, no digo que tenga que ser la situación de todos, porque también, bueno, ya de pronto desde tanto leer justo este boom de estos temas del narcotráfico, de los feminicidios que la literatura abordó, porque es lo que está pasando en nuestro país, pues también ya tienes demasiada información y uno se va haciendo duro, ¿no? Aunque no lo notes. Pero creo que Dalia tiene, noto como otro estilo, una cosa muy fresca, una cosa muy honesta, como decía Tony. Estuve viendo muchas entrevistas de ella y de pronto siento que es muy fácil conectar con ella. Esta dijo que la tuvo presente en un club de lectura. Parece que es como muy empática y a pesar de que tiene todo este aspecto rudo y de pronto ella dice, es que si me oyeran hablar, de verdad, yo hablo con puras groserías y me la paso diciendo que tú, perro, no sé qué, pero yo así hablo, ¿no? A pesar de eso, me parece tan honesta, me parece como tan fácil de conectar, tan fácil de dialogar, tan fácil de querer estar con ella y platicar más y de tomarte un café, que noto una diferencia. Otra de las cosas es que sus cuentos están escritos en primera persona. Y ella dice que escribe en primera persona porque le parece lo más fácil, porque yo estudié filosofía y no literatura, ¿no? Entonces lo voy a agarrar por ahí. Pero aún así me parece que son personajes y voces súper complejas. Me parece que aunque ella dice que es una cosa sencillita, no lo es, porque noto muchos deslizamientos y no sé si a muchas de ustedes les pasó, que de pronto yo sentía que me lo estaba contando a mí. De pronto yo sentía que el personaje estaba enfrente de mí, contándomelo exclusivamente a mí. Y también me llegó a pasar que yo sentía que yo era su amiga. Yo era la amiga del personaje y me estaba revelando cosas importantísimas que yo quería escuchar. Y muchas veces me quedé con ganas de contestarle. No, yo quería realmente tener un diálogo y usa muchas cosas para tener, yo les digo, pequeños deslizamientos hacia la segunda persona, porque de pronto te habla así como, ¿y qué crees, Itza? ¿No? Casi, casi. Por ahí tiene algunas palabras que repite como para hacerte sentir que está platicando contigo, ¿no? Como lo normal, que por supuesto es parte de nuestro folclore cuando alguien te está diciendo, ¿qué crees, amiga? Y te sigue contando, no, amiga, pero no sabes, ¿no? O el clásico de, no, manita, pero es que no sabes lo que pasó, estábamos ahí. Y todo el tiempo está diciendo eso y eso te hace sentir que tú estás ahí, que eres parte de la conversación y que tal vez es solo de dos, pero voy a guardar silencio porque quisiera abrir el micrófono otra vez. ¿Alguien más quiere? Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos. Sí, sí, adelante. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas noches a todas. Hola, Lili, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, escucharlas y esperar la cita, ¿no? Para compartir, ¿no? Pues en mi caso, el libro me gustó muchísimo porque es la realidad que estamos viviendo y que a veces nosotros no lo percibimos como tal, como lo han dicho otras compañeras, por el ambiente a veces en el que estamos, pero sí es una realidad muy vívida, muy sentida. Y eso lo digo porque yo vivo en una colonia popular acá en la Ciudad de México. Yo vivo por la Náhuac. Entonces creo que en uno de los libros pasados también comentábamos mucho de la Santa Muerte, esas cosas. Y hay una historia que me dejó impactada, ¿no? Cómo el mal no se puede hacer el mal. O sea, las dos se hacían el mal y era tanto que se respetaban, ¿no? O sea, porque por todo lo que hacían y no les pasaba nada, ¿no? Y era increíble. Y me recordó mucho de las colonias porque aquí hay mucho de la Santa Muerte. Y eso ya lo habíamos creo que platicado y esto se ha vuelto como algo ya muy normal que te encuentras en las calles, sobre todo en las colonias populares y también hasta en el centro, en algunos lugares también lo encuentras. Esa fue una de mis primeras impresiones. Me encantó la manera de hilar las historias, o sea, cómo vamos viendo el otro lado, porque muchas veces solo vemos un lado de la moneda, ¿no? Y en este caso veíamos las percepciones de cada una, la situación que vivieron, que afrontaron.
y también lo difícil que es desarrollarse en cualquier ambiente. Nadie está exento de sufrir, de llorar, de morir, ¿no? O sea, nadie tiene la vida comprada. Y el hecho de que a mí me admirara mucho Juliana, cómo hablaba de cómo vivía, ¿no? Que era hija de un papi capo, ¿no? Que todo le proporcionaba, que todo le daba. Cuando empezó a hablar de marcas, había marcas que ni yo conocía. Yo las busqué por internet, porque digo, ¿qué es esto? ¿Qué es Hermes? ¿Qué es esto? O sea, yo decía, no, no, no. Y luego los costos, ¿no? No, o sea, es unas cantidades estratosféricas, ¿no? Y el medio también en que ellos se rodean. Entonces sí me llamó mucho la atención cómo ella nos fue hilando esas historias que fueron de Juliana, de Constanza, de la China, de Regina. Me dolió mucho lo de Regina, o sea, su muerte, o sea, cañón. Y el valor que le da Juliana y no dejarla así como que no va a quedar impune, ¿no? Y el saber que ahorita, en este mes precisamente leímos este libro donde se celebra ese empoderamiento de la mujer, de ya basta, de que estoy aquí, de que existo, de que pienso, siento, analizo, no soy solamente el ama de casa, la cría niños, tengo derechos, tengo responsabilidades y tengo mucho que aportar. Entonces, al leer este libro y ver los diferentes medios en los que se rodean estas mujeres, estos personajes, sí, sí te llega a calar, porque yo también me di a la tarea de investigarla, ¿no? Una muchacha joven que ha trabajado en tianguis, que ha hecho un montón de cosas, ¿no? O sea, este, una mujer muy versátil que ha vivido en estos medios que son muy complicados. Cuando las señoras, ves el lado de las señoras cuando matan al ladrón y luego sabes la historia de esa ladrona que, o sea, venía de una familia muy humilde, en el sentido no de humildad como tal, sino de una pobreza extrema, extrema al decirte que ni tenía días que ni comía, ni nada, ni sus hermanitos y busca la manera porque decía, es que trabajo tantas horas y nada más gano 100 pesos, 200 pesos y en cambio en una noche ella podía hasta robar 1,000, 2,000 pesos dependiendo la colonia donde se pusiera. Entonces, sí son historias que sí me conmovieron, me gustó muchísimo el libro, o sea, lo sentí, o sea, me las llevaba las historias y yo así impactada, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? Y y ver todo eso, esta realidad de nuestro México y a veces tampoco no solo de nuestro México, también en otros países. Me recordó mucho a la Argentina, realmente, ahorita Mariana, ay, no me acuerdo ahorita su apellido cuando la leímos, y ese mundo tan difícil que a veces nos Mariana Enríquez. encontramos. Sí. Ajá, Mariana, me recordó mucho, mucho su forma de escribir y más por los medios que ellas nos ponen, ¿no? Y como dices tú en algún momento, sentirte empática con ese personaje, ese dolor, esa porque todos hemos sido amigas, todas hemos sido hijas, compañeras, no sé dónde, como decías tú, manita, manita, yo vengo de Tabasco y allá se tiene mucho eso, oye, manita, pásame esto, oye, manito, a tu hermano le dices manito, a tu hermana manita. Entonces, mucho de ese lenguaje también popular. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ceci. Antes de darle la palabra a Itza, solo quiero comentar rápido. Yo también, no sé si les pasó a las demás. Yo, por ejemplo, escuché la canción de Jenny Rivera, ¿no? De este cuento que también me encantó, ¿no? Entonces yo dije, yo no sé de qué canción está hablando, sé quién es Jenny Rivera, pero no sé de qué. Entonces me puse a escuchar la canción. Sí, de pronto decían cosas que yo no entendía y lo googleaba, ¿no? Así una marca muy famosa de muy especial, ¿no? Y yo la busqué y dije, pues sí la he visto, pero no sabía que era una marca, ¿no? Entonces ahí me puse a buscar y vi quién es el diseñador y demás. Algunas palabras también las tuve que buscar. Yo de pronto cuando la china estaba contando su historia, yo hice la cuenta y dije, ¿cómo? ¿Cuánto gana? Y dije, gana 175,000 pesos al mes. Híjole, ¿no? Y luego vi el narcotráfico en ese entonces producía 3 millones a la semana vendiendo marihuana. No, o sea, yo sí me puse así como a intentar eh, cubrir los pequeños huecos que dejaba por ahí Dalia de la Cerda. Para mí me metía, ¿no? En todas las historias.
Y otra cosa que Ceci por ahí comenté que yo también quisiera decir, como en mi experiencia lectora, es que a mí me dio como mucho gusto encontrarme con una mujer joven que esté teniendo tanto éxito literariamente y que no venga como de las mayorías, ¿no? Que pertenecen a este medio, donde de pronto te encuentras a chicas muy afortunadas que vienen de una clase social muy acomodada o que vienen de padres que ya eran artistas, que eran escultores, que ya eran escritores y que introducirse al medio pues lo hace más fácil. Entonces, encontrarme con una chica que justo viene de estas periferias, que hasta hace poco vendía toppers y vendía paca en tianguis, que le siguió ahí dando y dando y dando hasta que alguien dijo, oye, si eres talentosa, te voy a dar este premio. O sea, justo sentir que se puede, ¿no? Salir de esa periferia a pesar de que de pronto este medio literario, pues está un poco dominado, ¿no? Estas becas y demás tienen sus cositas por ahí de bondad y también bastante oscuras, donde pertenecen a una clase social, a un medio, a ciertas personas. Entonces, encontrarme a Dalia de la Cerda teniendo la 12ª reimpresión de un libro, me parece maravilloso. Te guste o no te guste, te haya apachurrado el corazón, te haya dejado un toque de esperanza, no importa. Creo que Dalia de la Cerda está rompiendo con el canon, está trayendo una mirada muy distinta, muy empática y justo está creando textos que a pesar de que conocemos el ambiente porque vivimos en México y algunas podemos estar muy informadas o no, eh, de pronto son reveladores sus historias y sus cuentos. Aunque sabemos que hay ficción, aunque sabemos que hay un poco de tono autobiográfico, creo que Dalia Lacerda está haciendo un boom y rompiendo un poco con lo que se había venido haciendo literariamente hasta ahora en México. Itza, Oye, yo quiero, reforzando eso que tú has dicho y sobre el lenguaje también que decías así, hay algunas frases que me llamaron mucho la atención, ¿no? Dice, para construir un personaje entrañable debes palabras sencillas, ser muy pueblo, o sea, lograr que el vulgo, que el proletariado se identifique. Y ella, bueno, lejos de, a lo mejor sí se lo pretendió muy, pero creo que le salió muy natural, ¿no? Esto lo trae ahí. Y ahora lo que decía Ceci también sobre lo que pasamos con el 8 de marzo, y cómo es posible que siendo una persona, pues es una persona transgresora, ¿no? Al final del día, Dalia sí. Yo creo que este éxito no se lo han perdonado. Tiene demasiado hate y yo creo que justo viene de todas esas cúpulas que tú has dicho literarias y claro que ella se vuelve todavía más, respondona, ofensiva, hay una palabra, para decir y defender lo suyo, porque no está diciendo ninguna mentira, no está diciendo alguien que no haya dicho, no lo haya dicho antes, pero más bien es la forma en que lo dice y con estas diferentes voces que hemos hablado. Y entonces me, me, me llama esta atención, dice, México es un cementerio de cruces rosas, México es un país que odia a las mujeres. Y entonces, tomándose su misión de escritora, dice, quizá esa es tu misión, juntar los huesos de mujeres muertas, armarlas, contar sus historias y luego dejarlas correr libremente. Y bueno, eso es lo que creo que Dalia sí ha logrado y no, la envidia, el medio literario no deja de ser medio literario al mostrar ese odio que ella tiene, que le demuestran. Y ella, y sabes que ella lo comentó que al principio sí le afectaba porque pues ella, aun cuando está acostumbrada a este ambiente rudo, la rudeza era de otro tipo, ¿no? Era como más física. Y aquí la gente porque como ella promueve lo del aborto, llegaban muchas ofensas, sobre todo de estos medios más conservadores, donde le decían quitavidas y un montón, y que al principio ella sí, no,
le dolía, pero poco a poco por eso ya bloqueó, aunque está muy activa en redes sociales, comentarios y esos ya los bloqueó, porque dice, mira, al final del día siempre va a haber gente y justo yo vengo de un estrato donde pues vemos la violencia todos los días, entonces también ya me armé de una coraza, ya como una mantequilla para que no. El odio lo va a ver y yo no voy a estar esperando, yo tengo que seguir escribiendo y voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, que no ha sido sencillo, pero pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, revelar también yo recuerdo que le había hecho una pregunta sobre las cuestiones de aborto, que cómo ella, porque de algún modo hay gente que seguramente, sobre todo de la mafia, la amenazaba, ¿no? Entonces, no recuerdo bien su respuesta, pero fue cuando ella dijo que no había intentado pasar este límite y que, bueno, hasta en la mafia hay un poco de reglas, ¿no? Entonces, ya se quedó ahí, pero que esas amenazas sí por la parte del aborto las va a seguir teniendo mientras sigan habiendo y se sigan abriendo las leyes para, pues para permitir derechos a las mujeres, ¿no? Porque a veces no es la violencia de la pistola, sino es no atenderlas, no permitir que tengan acceso a la salud, lo mismo que las mata, ¿no? Y de hecho, en una de las entrevistas que escuché de ella, dice que su próximo libro, que está trabajando ya en un libro que aborda el aborto. No estoy segura qué va a ser, ¿no? Entendí, creo, que iban a ser cuentos, no estoy segura, pero iba a trabajar con ese tema, No, justo. no es el que apareció el de Medea, algo de un corrido. Medea, no sé, Ah, el de un o correo, será otro. yo entendí que era otro, pero no estoy segura, y ese se llama Un corrido para Medea, no me acuerdo. Ahorita lo buscamos, pero sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Me gustó, no me gustó? Eh, sí, Estela, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Un Hola, gusto Estela, verla, qué gusto maestra verte. Pesina. Gracias, gracias igualmente. Bueno, yo conocí a la autora Dalia a través de unos libros, ya van 3 tomos, que se llaman Tsunami, que seguramente ya son del conocimiento de ustedes. Es una antología de ensayos. El antologador es Gabriela Jáuregui. Y uno de esos ensayos justo es de Dalia en el que toca el tema del feminismo. A mí me llamó mucho la atención la gran cantidad de citas eh, que señala sobre el feminismo y cómo, pues no es el feminismo tradicional o mal entendido, ¿no? De que las feministas odian o odiamos, dependiendo de la posición de cada una, a los hombres, ¿no? Que eso no es, ¿no? Entonces, me gustó, pues, que hiciera esas referencias y fue así que me llamó la atención leer todo un libro de ella. Y bueno, fue ese, pero lo pedí en Navidad y me lo regalaron. Pero como dijo la maestra Pesina, y qué bueno que lo dice porque la calma volvió a mi espíritu. Yo leí el primer cuento y quedé así como que tengo que respirar, tengo que relajarme, tengo que tranquilizarme, volver a mi equilibrio, porque a mí sí me impresionó. Eh, pues por lo cruel, ¿no? De la manera en la que esta chica presenta su aborto, ¿no? Pero después dije, bueno, a ver, Estela, es un cuento, es una ficción, y después hagan de cuenta que un angelito me decía eso y el diablito decía, no, pero es que hay muchas chicas que seguramente están pasando o pasaron o pasarán por esas circunstancias tan terribles, ¿no? Empecé a leer el siguiente y ahí me detuve porque he escuchado comentarios tan encontrados respecto de la autora. Algunas personas nos gusta, a mí me gusta, esa familiaridad, esa espontaneidad con la que habla, ¿no? Como si fuera con la que escribe.
y habla también, como si fuera una plática. O sea, yo siento que estoy platicando con alguien y que esa persona me tiene mucha confianza. Eso me gusta, pero también he leído que no, que es una forma mediática, que es una afectación. Ahora, pienso, bueno, de acuerdo a lo que ella misma dice, su infancia creció, pues, si no en la calle, sí muy cerca pues, de la calle, ¿no? Por las circunstancias familiares. eh, pues ella estuvo en Aguascalientes en colonias muy difíciles, ¿no? Bravas, diríamos aquí, ¿no? No sé, una Morelos, un Tepito, algo así, ¿no? Y entonces dije, bueno, una persona que vivió así, le es fácil hablar en esos términos, eh, y con calidad, ¿no? Por otro lado, me entero de que quedó finalista y lo apunté porque no me es el nombre de memoria, en el Booker International Prize 2025, cuando ella misma ha dicho que no le interesa recibir ningún tipo de premios. Sin embargo, publica en Sexto Piso, o sea, tampoco es una autora que tenga que sufrir para ya ser publicada. Pero entonces, si está siendo publicada por Sexto Piso, por esta editorial, quiere decir que la editorial está interesada en ella, ¿no? O sea, ve calidad en su pluma, en su escritura. Y así es que estoy navegando entre dos aguas dulces y saladas porque por un lado a mí me gusta, en lo personal a mí me gusta, y por otro lado escucho comentarios, pues que no son tan favorables, ¿no? Y, y bueno, eso me gustaría saber. No he terminado de leer el libro, les repito, a mí me impresionó el primer cuento, ¿qué es? Perejil y coca, que desde Coca-Cola, completo lo dice, porque desde el título me atrapó el cuento, ¿no? ¿Por qué esa combinación? Y al principio empiezo a leerlo y dice, no tengo nada, no tiene nada de relación, ¿no? Con una hierbita ahí de la cocina, un condimento y una bebida, ¿no? Entonces, yo concluyo diciendo que a mí sí me gusta mucho su ensayo, me gusta su posición feminista. Estar o no de acuerdo con que apoye el aborto, es algo ya muy personal, pero sí, me gustaría que ustedes escucharlas, como lo estoy haciendo, para pues tener una idea con mayores elementos para pues concluir si es totalmente auténtica su escritura. Muchas gracias. Gracias, Estela. Em, De nada. yo creo que cada quien decide, ¿no? Cómo lo siente. Si lo siente Ujú. auténtico, si lo siente un poco forzado, si lo siente muy ficción. Creo que cada quien lo vive y lo siente de distintas maneras y está bien, porque en sí creo que el proceso de lectura es así en general, ¿no? Cada quien lo agarra según lo que trae en la cabeza, según su posición política, económica, social, sus lecturas previas, el momento en el que estés pasando en ese instante, ¿no? Por ahí Esperanza al inicio decía, intenté leer el libro del mes pasado, pero tenía un familiar enfermo y nada más no pude entrarle. O sea, creo que hay un contexto donde el libro te lo apropias de maneras completamente distintas. Creo que literariamente, como para el medio, ha costado mucho trabajo como cobijar a Dalia de la Cerda, porque justo está rompiendo con todo el plano. No solo físicamente, cómo habla, sino en los temas, a pesar de que parecieran temas que ya están muy abordados, creo que está rompiendo completamente Dalia de la Cerda. Y creo que justo por eso, como decía Itza, está recibiendo así un bombardeo de insultos, de calumnias, le han dicho que es plagio, o sea, le han inventado un montón de cosas y creo que por eso Dalia de la Cerda decide escribir desde los zulos, que es el ensayo del que habla Tony al inicio, que yo les recomiendo que lo lean porque habla de feminismo,
desde su postura, un análisis de feminismo con un montón de referencias, pero también hay una parte donde dice, yo quiero que tú sepas quién es Dalia de la Cerda, porque si me googleas, te van a salir una cantidad de cosas que justo vamos a entrar en estas lagunas, ¿no? De, pero qué tan honesta es, pero era pobre, si era pobre, no, todos dicen que venía de una familia súper rica y es como un personaje, ¿no? Entonces hay un momento donde ella dice, yo te quiero decir quién es Dalia de la Cerda, más allá de que escribe y publica y ahora ya se hizo muy famosa. Y hay un momento de reflexión muy grande. Eh, yo la verdad sí les recomendaría que leyeran desde los Zulus. Está hablando de un feminismo, habla de todo, de un feminismo muy radical, que es el feminismo a través de las mujeres que pueden ser oprimidas y un montón de cosas. Y juega mucho con la idea del cuarto propio, que un cuarto propio, una habitación propia, viene de esta escritora que pertenece a los clásicos, que se llama Virginia Woolf. Ajá. Y, y bueno, la verdad es que para mí fue una grata sorpresa porque yo en la universidad siempre les decía que me encantaba Virginia, pero yo también quería mi cuarto propio y eso significaba tener una herencia jugosa y mi cuenta bancaria llenísima para yo poder darme el lujo de escribir todos los días, de decir hoy estoy inspirada, ¿no? Y de no tener que preocuparme porque tal vez tengo que pagar la renta, porque no tengo trabajo, porque tengo que preparar la comida, ¿no? Entonces, un poco ella también juega con esta idea de, bueno, pero ¿quiénes son las mujeres que realmente tienen acceso al cuarto propio? Y entonces ella dice, la verdad es que la mayoría, si queremos escribir, escribimos tal vez en el transporte y en el baño, y mientras tus hijos están dormidos, y mientras tu esposo está en el trabajo, o mientras tú estás en el trabajo en un pequeño descanso, ¿no? Entonces creo que yo, la verdad, Estela, es que sí siento a Dalia como muy honesta. Te digo que estuve viendo muchas entrevistas y me parece una mujer como muy fácil de conectar, como muy empática. Y me gusta mucho esa palabra, pero la utilizo con cuidado. Me parece como muy empática con su entorno. Eh, Me parece también como muy graciosa de repente. Ella decía que una de las cosas que a su familia le preocupaba es que se le subiera mucho la fama, porque pues dice, pues yo vengo de la gente normal, ¿no? De lo popular, ¿no? De esta periferia. Y de pronto, pues este éxito, por supuesto, y por fortuna, viene con una recompensa económica, que son cosas a las que ella no estaba acostumbrada. Y le preguntan, bueno, ¿y cómo lo vives? Y dice, no, pues es que antes yo tenía, por ejemplo, que ir a pedir fiado a la tiendita para comprar whiskas para mis gatos. Y ahora, no, les compro croquetas premium, ¿no? Así, denme las más caras para mis gatos, ¿no? Entonces, de pronto me parecía tan linda, ¿no? Así que, no dice, y ya me compré un departamento en Polanco y no, no, ella dice, y ahora le compro croquetas premium a mis perros y a mis gatos, y yo estoy bien, ¿no? Ella también tiene por ahí algunas situaciones psiquiátricas que tiene, o lo que ella cuenta, que tiene bastante atendidas y que esta fama y demás, como que se siente que la ha venido a completar en este mundo. Ella sigue batallando, todavía cuando ganó el premio Aguascalientes, la prensa un poco dijo, ah, sí, muy bonito, pero el tema no me conviene, ¿no? Justo, ¿cómo voy a anunciar esta mujer que habla de aborto, que habla de feminicidios, que habla de un problema de Estado, que habla de un problema de narcotráfico que está presente en México, en nuestro país? Obviamente la prensa la ignoró por completo. Después la retoma Sexto Piso. Yo creo que los ganones ahí por los de Sexto Piso, no Dalia de la Cerda. Es una editorial preciosa, me encanta, pero creo que ahí quien haya dicho sí, tráiganme a Dalia, se merece un aumento porque es muy atinado. Y bueno, creo que depende de cada quien si la siente completamente auténtica. Yo la verdad es que la siento muy auténtica. Solo hay algo. De pronto la gente dice que romantiza a los personajes, sobre todo hablando de narcotráfico. Yo estoy como que entre la línea de entre que sí, que no. Me parece que de pronto algunos de los personajes
que están dentro del narcotráfico se parecen más a estos narcotraficantes de los que nos hablaban a los inicios del narcotráfico. Estos narcotraficantes que llegaban al pueblo y ayudaban a la gente y tenían algún tipo de ética moral y levantaban el pueblo y ponían pavimento y ponían luz. Me parece que ese personaje, esos narcotraficantes para mí quedaron muy a los inicios, porque ahora la violencia del narcotráfico es completamente brutal, horrible y desoladora, ¿no? No hay ningún tipo de ética, no hay ningún tipo de ayuda hacia el pueblo, justo con esta guerra que se desató contra el narco y demás. Esos personajes para mí sí ya quedaron atrás y son bastante ficticios. No digo que no existan por ahí, no digo que no exista una Juliana que esté tratando de generar un pequeño cambio por ahí. No, no, no lo dudo, tal vez, pero no me parece que es como para generalizar. Y creo que de eso también es como parte de lo que dice Estela de cuando la critican y demás. Aún así me parece una voz para mí muy honesta, muy fuerte, que me apachurra el corazón, pero también me da como un toquecito de esperanza y me dice, hey, ¿no? Acá no estás sola, y mira, escucha esta historia de esta mujer. Em, Ceci, y luego le voy a dar la palabra a Itza, por favor. Sí, conforme lo que nos preguntaba Estela, yo sí la siento auténtica y se me hace, la verdad, muy vívida las historias que cuenta. Yo tengo una conocida de Sinaloa y yo una vez sí le pregunté, bueno, es que ya si quieren al Chapo, sí, sí lo queremos. Y ha hecho muchísimas cosas y por eso la gente le tiene mucha lealtad. Y yo le decía, pero es que sí es cierto, porque no, sí. Sí, la verdad que hizo muchas cosas, que ya sus hijos, otras cosas, dirías, ya tú, Liliana, puede ser que ya quedó, pero lo que en su momento hizo o su papá o los primeros que estuvieron, la verdad que en Sinaloa, o por lo que ella me contó, no, no tengo tantos conocidos, pero yo sí me atreví a preguntarle, ¿no? Y ella me dijo, no, sí, allá la gente lo quiere, en Culiacán, en muchos lugares de Sinaloa lo aprecian, lo admiran, lo respetan, lo veneran. Entonces, cuando yo leí esa parte, es que cuando dice ella, ¿no? De que mi jefe acá y mi jefe acá, esa parte sí es muy, o sea, sí la vi muy creída, o sea, hay, no sé, en otros lugares, no, no, o sea, como dice, no escuchamos todas las historias reales, ¿no? O la que están viviendo como tal cada estado, pero sí se puede percibir o sea, lo que te aprecia mucho. A nosotros nos pasaba igual, ahorita como un ejemplo, con el presidente. Y yo decía, yo he ido a Tlacomulco y yo decía, oye, qué bonito está ahí, o sea, esas casas, unas casas enormes donde venía el presidente Peña, ¿no? Unas casas preciosas. Y tú vas a Tabasco y digo, bueno, ¿y el peje que hizo en Tabasco? ¿Qué tanto hizo en Tabasco? O sea, son muchas cosas que a veces sí te pones a pensar. Y en otra parte igual, lo del aborto, cuando yo lo leí, la verdad que es algo tan difícil a veces de asimilar, pero eso es desde tiempos remotos se vive la misma situación económica, este, política, social, muchas veces ha orillado al aborto. Y ahorita pues ya se hace con más voz porque ya las mujeres hemos decidido, ¿no? Decidimos decir, basta, no quiero, ese no que muchas veces no se podía decir, que nos opacaba, ¿no? Y ahora se ha vuelto una revolución de conciencias. Dalia, yo creo que es un ejemplo de ello. Bueno, ahorita lo que nos compartió Itza, que se me hace muy interesante, que ya tuvo la oportunidad, Estela también. O sea, es algo tan enriquecedor también escuchar esa parte de alguien que ya la vio, que ya la escuchó, este que te pueda percibir. Yo en el primer cuento, yo me acuerdo mi abuela, yo todavía gracias a Dios tengo a mi abuela, y ella me cuenta, y se cuenta, ¿no?
Un ejemplo es que a mí me mataron a mi niño en el vientre. ¿Por qué? Porque habían todas esas culturas de que te envenenaban. Mi abuela hasta la fecha me dice, si tú sientes que a una persona no le caes bien, que no, evita comerle, evita beberle. ¿Y por qué? Porque te generaban estas situaciones. Mi abuela perdió a su hijo, mi abuela decía es que me estaba yo muriendo con mi hijo, pero realmente lo que mi abuelita en el rancho haya perdido en un municipio de un pueblo, pues era una peritonitis. El niño ya se le había muerto, no sabemos si 2 o 3 días, y pues ella ya corría su vida en peligro, ¿no? Entonces, como que esas cosas te van, y eran muy pobres, y aún así te digo, son las situaciones que ahorita las jóvenes o los jóvenes están viviendo de que qué va a pasar, porque esta muchacha no tenía, ese niño era fruto o ese embrión, como también he escuchado a mujeres que dicen es que son embriones, no son bebés, no, este, pues la verdad ella no sabía ni quién era el papá, recordaba que se había acostado con alguien que pensaba que ese era, pero en sus momentos de pensar en algo bonito pensaba, no, y él y yo lo estamos esperando con un deseo, pero al final era solamente su pensamiento, ¿no? Esa otra parte. Yo siento que sí, a mí sí me gustó, realmente me gustó mucho el libro, como repito, esa forma de contar la historia, de ver los otros puntos de vista, porque ahorita en la actualidad, desde mi punto de vista, ya no podemos juzgar a las personas solo por el hecho, ahora tienes que indagar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿De qué padres? Si es que tenía padres, si no tenía padres, con quién vivía, qué sucedía. Y ya cuando empiezas a armar todo ese rompecabezas, puedes tener un criterio y una amplitud para poder externar lo que tú piensas o lo que tú crees sobre algo. Gracias, gracias. Gracias, Itza. Gracias, Ceci. Te doy la palabra, Itza. Me atropellé yo sola. Sí, yo solo quiero comentar dos, tres cosas. Sí, lo que dice Ceci sobre el Chapo, sí, lo quieren un montón. Yo trabajaba yo con un doctor que era de Durango, bueno, es porque su esposa más bien es, y entonces iban y claro, les regalaban y hacían y todo. Pero en una ocasión una amiga, mi mejor amiga me dijo, ¿qué crees que me voy a ir a Durango? Acompáñame. No, le dije que no puedo. ¿Y a qué vas a ir? Dice, voy a la venta del peso. ¿Cómo a la venta del peso? Sí. ¿Y de qué se trata eso, Mayela? ¿Qué crees? Pues es que allá en la zona es una zona de Durango como que es aunque el Chapo es de Sinaloa, pues su mano llega muy lejos, ¿sabes? Y entonces hay una zona que el doctor decía era como el Triángulo de las Bermudas, ahí donde no se metía ni la policía, nada, nada. Ahí era zona, tiene un nombre algo dorado, no recuerdo bien cómo le llaman. Y entonces hace unos 8 o 10 años, el Chapo compraba toda la mercancía de Electra, de FEMSA, de todas estas tiendas departamentales, todo, y lo remataba y lo vendía al peso para que la gente tuviera sus pantallas, sus teléfonos, sus motonetas y todo lo que quieras. Entonces todo te lo daban a peso. Y claro, pues Electra y todas estas, desde el Banco Azteca, pues cómo se iban a negar a semejantes niveles ¿no? de venta. Entonces, eso era lo que hacía. Por otro lado, cuando hablábamos de Dalia, de lo de autenticidad, por alguna circunstancia ahí, el random, el algoritmo en YouTube, en alguna ocasión, y veo, escucho, leo a Dalia y es tan real, y te voy a contar por qué, porque en ese algoritmo de YouTube me salió una entrevista de Adela Micha con la auténtica Reina del Sur. Si la pueden buscar en internet, búsquenla. No sé el nombre de la señora esta, pero Reina del Sur, Adela Micha. Y yo dije, ay, qué cosa. No, bueno, es impresionante. La mujer no se expresa como Dalia de la Serna, sería el personaje de Juliana, sí, que es la millonaria, así, ¿no? Entonces, comprando bolsas, y ella decía pues que creció en ese ambiente, así como Dalia vivió entre el medio barrio, si lo quieres, pero no lo quiero decir
barrio, pero en un estrato muy, muy bajo, ¿no? Lo que ella veía, pues esta mujer también, los montones de billetes y de dólares, los helicópteros, casi los tigres y las bolsas, y así como Juliana, ¿no? Como, sí es Juliana, ¿no? Y entonces en una pregunta, Adela Micha le dice, oye, ¿es cierto, que a ti te iban a matar? Bueno, sí, yo iba armada y todo, y empecé a salir con un, y que tú vas así como en las series. No, 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 dice, eso de las series es una exageración. Por supuesto que no, hay gente que nos cuida, pero yo no andaba con los, así como lo reflejan y matamos y todo, pero sí mataste. No, yo no estoy hablando, yo me dedicaba a organizar y administrar el negocio que venía de mi papá. Eso sí te quiero decir, en una ocasión por salir con, no sé si era argentino, colombiano, era sudamericano, buscaban al novio de la reina del sur y iban a matarlo a él. Ella escapó a gatas y logró que una persona, unos tamales, algo así, no recuerdo, le salvara la vida cuando tuvo que, porque después de varias circunstancias, entonces sí la metieron a la cárcel, la fue a buscar y ya no. Entonces tú escuchas la historia de la reina del sur y Dalia te está contando la historia de Juliana. Y yo te aseguro que no se conocen, pero es tan real y y así, véanla nada más para contrastar un poco el libro de Dalia. Y entonces me causó mucha, porque Pérez Reverte hizo un libro sobre la Reina del Sur. Y tú escuchas a esta señora y tiene un lenguaje así muy fino, muy educada para hablar, no es grosera, no es, no habla cantadito, no, no, nada de ella, ella es, no es su pose. Sí se ve como estas señoras así todas operadas, pero o sea, contrasta mucho con lo que tú puedes escuchar a Dalia, que puedes hablar, Buchona, diría Dalia. ajá, sí, exactamente, una buchona, ¿no? Este, pero se me fue la idea de qué les iba a decir de esta mujer. Ah, y Pérez Reverte dice, no, yo no, que Pérez Reverte fue allá donde ella vivía y a todas esas cosas, pero que ella no ha tenido el gusto de conocerlo, no, no ha leído el libro, sabe de la serie y que pues lo poco que vio de la serie donde salía Kate, pues es un poco exagerado porque ellos no andan así, por lo menos ella no. Y eso es a lo que tú te referías, ¿no? Estos antiguos matones, pues se movían de otra forma y es lo que Dalia dijo, en esa, pues yo no crucé esa, pero pues ahí hay un límite, ya no, pero era con las personas del aborto, con las que más la agreden y la siguen agrediendo. Y entonces dice que a lo mejor justamente vivir en Aguascalientes, que sigue siendo un estado muy conservador, por eso ella tampoco se viene a vivir a la ciudad de México, un poco porque no le gusta mucho, porque no le gusta, pero también porque es desde como su trinchera justamente causar y seguir hablando sobre esos temas que a esa sociedad en Aguascalientes, a los hidrocálidos, no les gusta, ¿no? Entonces yo sí veo a Dalia muy, muy, no solo enterada, pero muy vívida en lo que cuenta y en lo que ha escrito. Sí, muchas gracias, Itza. De hecho, ahí hubo ahí como un revuelo me parece que fue en Twitter, bueno, en X, de que alguien publicó el teléfono de Dalia, el teléfono privado de Dalia, y dijeron, ay, mándenle todos así, WhatsApp y atáquenla porque está a favor del aborto y no sé qué, no y era un médico. Entonces de pronto se le ponen encima un montón de comunidades y de repente yo abrí mi celular y tenía 80 mensajes de odio en mi celular privado. Yo no puedo imaginar lo que debe ser eso, aunque estés tengas tu autoestima estable, aunque seas una mujer segura, aunque no me imagino que tiene que ser que abras tu teléfono y haya 100 mensajes de odio hacia ti porque estás a favor del aborto, ¿no? O a favor de algo. Entonces, y luego ella dijo así, pues también es así como, entrona, ¿no? Dalia se ve así, que decía así, pues ahora vas a ver, ¿no? De repente se puso a investigar al tipo resulta que tenía
dos demandas de pensión alimenticia, una demanda de una de las esposas por violencia. Entonces digo, ¿con qué cara, no? También, y de pronto ella decía, cuando a mí me atacan y me dicen, ¿y tú quién eres, no? Así, ¿tú quién eres para venir a estarte metiendo a este mundo literario y a estar opinando y diciendo? Y ella dice, yo soy Dalia y voy en la 12ª reimpresión de mi libro, ¿no? Claro, ¿no? Es como decir, pues sí, sí soy, no, no, tú más bien, ¿tú quién eres? Y de pronto si le rascas te encuentras con este tipo de personajes atacando a través de qué, ¿no? O sea, de qué postura puedes empezar a atacar a alguien. Este tema del aborto, ella justo por esta asociación que tiene que mencionaba Tony, que se llama Morras Help Morras, que ayudan a chicas y también fue de pronto como una entrada económica que le ha permitido a Dalia salir adelante antes de los libros y también me parece como muy interesante todos los que se acerquen a estos medios para ayudar a otras mujeres en estos tiempos difíciles, aunque creo que hemos progresado y las leyes han cambiado, aún me parece que es un tema muy complicado y que de pronto avanzamos un paso y retrocedemos dos y así va, ¿no? Entonces todo esto me parece como, o sea, que Dalia realmente no está generando solo un cambio literario, sino que está generando por allá un cambios que justo dialogan con un feminismo muy empático. Y a mí me encanta, ¿no? A mí creo que Dalia me deja un gran sabor de boca, muchas ganas de entrarle a otras cosas, de estar esperando su siguiente libro. Pero también lo que decía es que antes de leer uno de los libros de Dalia, respiro profundo y me siento en un lugar seguro para leerlo, porque pueden ser transgresores sus historias y sus personajes. Todos estos personajes de las mujeres que transitan por sus historias también están muy bien construidos, ¿no? Tú te la crees por completo. Ya nada más ahí en el que también mencionaba Tony, que se llama La Sonrisa o Las Sonrisas, no me acuerdo. Eh, Al final tiene la sonrisa, tiene un toque fantástico de esta chica que se sube a la bestia y después aborda un poco sobre las muertas de Juárez. Hay escenas atroces ahí, ¿no? Hay escenas que te desgarran el alma, pero al final, ¿no? Dalia tiene de pronto como la báscula perfecta para no dejarte sumida en la tristeza y en el abandono como lector. Y lo lleva hacia un toque fantástico donde la chica de pronto se convierte en vampiro, ¿no? Y tiene esta como venganza espiritual, no sé, ahí hay como muchas cosas que podríamos decir. Y por eso es que Dalia me deja muy sorprendida. De pronto ha habido autoras donde les tengo que entrar porque tengo que leer de todo, pero digo, "Ay, no quiero, ¿no?" Y creo que Dalia, por lo menos con este Perras de Reserva y desde los Zulos, va más allá de solo dejarme en un rinconcito ya sin saber qué hacer y sin querer salir ni a la esquina. Em, ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere, antes de regresarle la palabra a Tony, por ahí, Esperanza, Paola, Ali, Verónica, Opo? No sé quién está atrás de Opo, pero Opo también. Sí, Esperanza, adelante. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante esta escritora y pues más interesante porque pues es muy joven. Yo también la sentí como que me estaba contando, ella me estaba platicando de las historias que leí, me las estaba platicando y pues me sorprende mucho, ¿no? Cómo ella adapta su vocabulario a los lugares donde va y las relaciones que tiene y pues a mí sí me gustó. Eso es lo que puedo decir porque pues ya todos ya lo dijeron, pero sí me gustó mucho y voy a leer ese otro que estás diciendo desde los Zulos. Sí, hay por Porque sí, ahí. sí, sí me gustó mucho, ¿eh? Qué bueno, Esperanza. Digo, también se vale que de pronto, a mí no me gustó, ¿no? Que este mes no fue mi mes en el club de lectura, no, no voy a agarrarlo y no la voy a volver a leer nunca más en mi vida. Pero
por lo menos ya tienen ahí esta referencia. Cuando alguien mencione a Dalia de la Cerda, ustedes ya saben quién es. Sí, Itza. Gracias, Esperanza. Ay, ya hablo mucho, a mí me dan la voz y yo hablo mucho. No, no, esto es una pregunta, pero no tiene nada que ver con Dalia, nada más porque es noticia. Y a ver ustedes si lo pueden hablar o lo dejan lo piensan. En España hay libros que hablan sobre asesinatos, Carrer, Truman Capote y un montón de más, ¿no? Bueno, en España apareció un libro que se llama El odio, donde el escritor, a modo de Truman Capote, entrevista al asesino, es un parricida, y entonces pues está desde el 2003 en la cárcel. Y resulta que pues aparece el libro o iba a aparecer, se tenía que empezar a vender desde el día 26, ya estaba distribuido en varias librerías. Las librerías se opusieron a venderlo porque habla sobre parricidio y entonces la mamá puso una demanda porque ella se enteró del libro a través de la prensa y puso una demanda tanto a Anagrama, que es una gran editorial, y al autor por decir que es una intromisión ilegítima al derecho a la intimidad y a la imagen de los menores asesinados. Desde su punto de vista, el libro atenta contra su intimidad y con el respeto a sus hijos muertos y que es una cosa que el escritor está haciendo para seguir molestándola, ¿no? Entonces varias librerías dijeron, no lo vamos a vender porque pues es un parricidio. Ya con la demanda, parece más bien que se ha detenido por eso y ya no lo han vendido. ¿Se vale o no se vale? Qué difícil. Me parece muy controversial. Porque hablo también del derecho de las mujeres y aquí estamos poniendo a las mujeres, estamos viendo mujeres, eso el 8 de marzo, no la violencia a las mujeres, pero más allá de eso, del Anagrama sacó su escrito y dijo, esto es libertad de expresión. El escritor dice, yo entrevisté al autor. Para muchos periodistas, sobre todo el país, está diciendo, no es que tú le estás haciendo una apología del asesino porque hasta se burla de ti, ¿no? Entonces, los niños asesinados, los niños muertos, la mamá que dice que, pues piensen, ¿no? Yo no, ahorita le quiero dar la palabra a Estela, que veo que ya levantó la manita. Sí. Creo que yo, de manera personal, no sería un libro que fuera a comprar, ¿no? Yo no invertiría en eso. Mm, de manera personal. De manera profesional, tal vez tendría que pasar por ahí. Em, Me parece muy controversial, ¿no? ¿Dónde está la línea para respetar, ¿no? Justo, por ejemplo, estas mujeres que escriben y que hacen un trabajo periodístico de ir a entrevistar a alguien, pero pues le dices, oye, estoy escribiendo, ¿no? Mi plan es publicarte, te voy a cambiar el nombre, pero ¿me autorizas? Por ahí había una autora que también leímos donde decía, yo escribo sobre mi vida y tiene un tono muy autobiográfico, pero antes de publicarlo, antes de mandarlo a un concurso, hablo con todas las personas con las que estuve y voy a plantear ahí cómo lo viví yo. Y eso la verdad es que es un trabajo que casi nadie hace porque al final pues no sé dónde está la línea, ¿no? No sé si es necesario, si yo voy a escribir mi historia, irle a decir a todos los que van a aparecer en mi historia, que van a aparecer en mi historia, que al final es como yo lo viví. Y tal vez el de al lado no está de acuerdo, pero pues así lo viví yo. Entonces, no sé, esa es una línea como muy difícil y muy delgada de decir, ¿te pido permiso o no necesito tu permiso? Porque es mi historia, ¿no? Así lo viví yo o así lo investigué yo y ahí va. Entonces me parece como muy complicado. Y también la editorial es un monstruo, al final van a hacer lo que se les pegue la gana. Entonces, creo que también eh, me parece como muy controversial. Pero le quiero dar la palabra a Estela, porque tiene la manita levantada y yo estoy hable y hable. Sí. No, no, está bien. Justo, es en relación al comentario que hizo Itza. En Australia pasó algo
acaba de pasar algo similar estos días en que arrestaron a la autora de un libro, Daddy's Little Toy, que la traducción sería El juguetito de papá, porque sus lectores acusan a la escritora de promover la pedofilia y el abuso infantil. La escritora se llama Lauren Tesolan Mastroza y habla de la relación de una joven de 18 años con un amigo del padre, amigo del padre, quiere decir que al menos de la edad del padre, pero que tenía interés en ella desde los 3 años. Y la novela señala que en sus encuentros el amigo del papá le pedía que se comportara como si tuviera 3 años. Entonces, los lectores se indignaron ante esta novela. Yo entiendo que lo que comentó Itza es un caso real. Esta es una novela totalmente ficción. Y aún así, en Australia, la policía fue y arrestó a Lauren. Confianza y todo ya salió, eh, eh, pero pues ella dice pues que es ficción, ¿no? Y los lectores y pues, la gran comunidad lectora allá señala que no, que eso es una apología para el abuso infantil. Entonces, es cierto lo que nos dice obviamente la maestra Liliana. ¿Dónde está esa línea para decir, voy a hablar de estos hechos que son reales? En nuestro país sabemos que la violencia es real, pero ¿cómo lo decimos, no? Ahí está una temporada de huracanes, ahí está Paradise. Hablan de cosas tremendas, pero la forma en la que se dice, yo entiendo que los tiempos cambian y que no vamos a hablar igual o no se hablaba igual en 1950 que en el 2025, 75 años de espacio, ¿no? Pero a lo que voy es que Amparo Dávila, en su cuento El último verano, habla del aborto. Hace un momento dijeron, es que Dalía de la Cerda habla de temas que antes no se hablaban. No, sí se hablaban. Elena Garro también tiene una obra de teatro, es que no me acuerdo si es Los perros o cuál es, en la que se habla de un feminicidio. Pero la forma en la que lo dice, el cuento de Amparo Dávila, El último verano, que al final tiene pues un final, llamémosle, no, no al final, tiene una parte que es fantástica, pero todo el desarrollo es, digo, real, no es que sea basado en una persona específico. Ese cuento habla del aborto en general en los años 70, creo, de un aborto del que sí no se hablaba en voz alta, pero que en la escritura de Amparo Dávila ella lo toma, pero la forma en la que lo dice, si una chica de una periferia, de un barrio bravo, lee el cuento de Amparo Dávila, a lo mejor le va a parecer un tanto aburrido. Pero si lee a Dalía de la Cerda, va a decir, es que yo me identifico perfecto. Y los dos están hablando de lo mismo. La forma en la que lo dice Amparo Dávila me parece hermosamente literario. No digo que Dalía de la Cerda no tenga, no sea literatura, sí, para mi opinión sí lo es, pero el uso del lenguaje es totalmente, pero absolutamente distinto. Y entonces aquí es a donde yo pregunto, bueno, tengo muchas preguntas, pero una me surge mucho. Hemos estado hablando de la escritura de Dalia de la Cerda sin separarla de la propia Dalia. Entonces yo digo, ¿y la muerte del autor aquí no aplica? O sea, no hemos separado ¿quién está hablando en los cuentos de Dalia de la Cerda? ¿Es la propia Dalia? ¿Es la narradora? ¿Es un personaje del narcotráfico real? Y entonces yo ahí digo, bueno, ¿qué no debemos de separar al autor de la obra? Lo que ahí ya se me olvidó el autor. Bueno, la persona que escribió
la primera ocasión el ensayo sobre que el autor debe de morir, ¿no? Y es el lector el que, pues ahí nace, ¿no? Y es el que interviene. Esos serían mis planteamientos, mis preguntas al respecto. Están Gracias. muy filosóficas, oye, nada, los voy a decir. Ah, ¿Sabes qué? A mí me parece de pronto importante ponerle rostro a quien está en el título del libro, porque siento que estábamos muy acostumbrados a que leíamos el nombre del autor y de pronto se difuminaba en nuestra mente y no sabíamos ni quién era y no sabíamos cómo se veía, quién era, dónde había crecido. A mí me gusta, a mí personalmente me parece importante ponerle rostro a ese nombre, a ese artista de las letras, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho verlo, mirarlo y saber quién es, saber si es hombre, saber si es mujer. No por nada estamos leyendo solo mujeres, ¿no? Tiene un detrás de un porqué específico. En este caso de Dalia de la Cerda, a mí me parece muy importante saber quién es para entender por qué escribe esto. Pero para mí sí hay un abismo entre Dalia, la mujer de carnita y hueso, y los personajes que están ahí. Y tengo muy claro que no son Dalia. Tengo muy claro que tal vez algunos convivieron de alguna manera con Dalia, pero no son Dalia. De hecho, yo en ningún momento identifico a Dalia como de manera consciente en alguno de los personajes. Como que se me queda a un lado Dalia, se me queda como el escritor la escritora de Carnito y Hueso que presenta, que da entrevistas, que publica, y luego están un montón de personajes y de mujeres que formaron parte de un libro. Me queda muy claro a mí también que está mezclando ficción y un poco de autobiografía. Al final creo que escribimos de lo que tenemos, ¿no? Podemos inventar, sí, pero siempre se va un cachito de ti en lo que escribes, porque es tu manera de verlo, tu manera de percibirlo. Tal vez entramos a una habitación y, y yo voy a narrar lo que pasó en el baño, ¿no? Y todos van a narrar lo que pasó en el comedor, ¿no? Entonces al final siento que va un cachito de ti como escritor, aunque sea mucha ficción, y creo que es lo que pasa con Dalia. Sus personajes son ficticios, pero también conviven con nuestra realidad cercana y nuestro cotidiano inmediato. Entonces por eso tenemos estas como grandes confusiones de si te lo compras o no te lo compras, ¿no? Si te compras la historia y te compras al personaje o no te lo compras al 100%. Y en esta situación específica, me parecía importante entender quién era Dalia de la Cerda y por qué escribía esto y sobre estos temas. Y por supuesto que estos temas no son nuevos, ¿no? Cuando digo que Dalia está rompiendo, no me refiero a los temas, sino a su estilo literario, a sus orígenes y cómo llega a este éxito. Eso es en lo que me parece que está rompiendo. En los temas, no, porque además esta situación de violencia extrema en nuestro país no es nueva, tampoco, ¿no? Los temas y toda la violencia y opresiones o cosas sexistas que han vivido las mujeres, ¿no? Viene de chorros de cientos de años detrás, ¿no? No hay nada nuevo, ahí no estamos rompiendo absolutamente nada. La manera en que ya podemos expresarlo y tener como estos tipos de encuentros, eso sí es nuevo, ¿no? Eso sí es muy nuevo. De hecho, si nos ponemos a pensar cuando la mujer votó por primera vez, es que acaba de pasar, es nuevísimo, ¿no? Que podamos decir, quiero abortar porque no quiero estar embarazada y punto, nuevo, muy nuevo, ¿no? Y que la gente no te señale, muy nuevo. ¿No? Entonces creo que estamos viviendo todavía en grandes periodos de cambio. Mi generación también me parece que está viviendo grandes periodos de cambio. Ustedes también en sus generaciones están viviendo periodos de cambio y están viviendo a través de contrastes. Y las generaciones que vienen detrás de nosotros están avanzando con nosotros y eso es lo que espero, ¿no? Y también están viviendo periodos que van a seguir en movimiento. Y creo que es un poco la apuesta de Dalia,
¿no? Que siga en movimiento, porque no hay un solo feminismo, no hay un solo tipo de violencia, no hay un solo tipo de opresión, no hay un solo tipo de narcotráfico. Esto se mueve a 1000 por hora. Tony, ¿podemos regresar a ti, por favor? Vas a decir, no, ya no. Estoy, la verdad estoy embebida de lo enriquecedor que ha sido la charla que hemos tenido hoy, porque este libro ha sido el detonador para tocar una serie de puntos. Y yo quiero mencionarles un punto que a mí me detonó, porque en realidad hemos estado hablando de este México que para muchas de nosotras es desconocido, de este México que creemos no existe, aunque ahí está. Y he llegado un poco a la conclusión de que México es lo que es tan lo que siempre es tan cacareado, porque sí lo hemos oído en alguna ocasión, que México es muchos Méxicos. Y yo creo que en esta novela queda muy patente ese México, que México son muchos Méxicos, es un México de contrastes. Y el tener esta idea a mí me llevó a pensar, porque hace años que de haberlo leído, en que en cuanto al estilo de Dalia de la Serna, hay cierta similitud con el estilo de José Agustín, aquel escritor de los 60, 70, en donde en realidad él le pusieron la literatura de la onda, en donde manejaba, ya había esta relación entre el rock y los psicotrópicos y demás. Fue muy criticado, a mucha gente le lastimaba su lectura por las palabras que manejaba, por el tono, por los temas. Entonces me hizo pensar un poco Dalia en este José Agustín. Y por otro lado, el tema. El tema a mí me lanzó con Reinas de Polanco, fíjense nada más, con esas reinas de Polanco de Guadalupe Loaesa. Y para mí en lo personal, el haber hecho estas similitudes o relaciones, no sé cómo le quieras decir, Liliana, pero para mí me ha ocasionado un profundo dolor, un profundo dolor ver esta relación entre unas reinas de Polanco y las chicas que nos presenta Dalia de la Serna. Mientras de que las reinas de Polanco, no sé si lo conozcan ustedes o tengan una idea de la novela esta de las reinas de Polanco. Nada más, permítanme que les lea 3 rengloncitos. ¿Se vale, Liliana? Dice, Reinas de Polanco, Guadalupe Loaesa. Mientras exista un Polanco, habrá reinas. Y mientras ellas existan, siempre habrá muchos Polancos. Las mamás de las niñas bien, o las niñas bien con algunos años y un par de sexenios encima. Son las reinas de Polanco, damas de excelente cuna, corona y cetro de diseñador, excelentes anfitrionas y un cuerpo esculpido a fuerza de pilates y dietas. Señoras cool que frecuentan las tiendas, los restaurantes, los cafés y los salones de belleza de esta exclusiva colonia de la Ciudad de México, sin que la cruda realidad nacional las perturbe. Se traza el perfil de un sector social en esta novela. Y sí, efectivamente, es el perfil, así como Dalia nos está señalando otro perfil. Pero cuando ves estos perfiles que conviven en una misma sociedad, duele, porque mientras de que en las reinas de Polanco, que mencionan también el aborto, y hablan de que las niñas ricas las mandan a Europa o a Estados Unidos, aquí hablan de perejil y Coca-Cola. Entonces dices, no, no,
¿Dónde estamos? Y donde además lees uno y lees otro y lo tomas un poco a la distancia del tiempo y ves que en uno y en otro lo que sí es una constante es la utilización de la mujer como objeto. Eso es lo que a mí más me marcó. Y es también, mientras de que te ponen las reinas de Polanco y estas chicas que se ponen y las señoras muy cool, por otro lado nos presentan creo que es en el cuento en este de la huesera, en donde nos presenta todo un listado de las chicas asesinadas. ¿Dónde me quedo? ¿Con quién estoy? ¿Hacia dónde voy? Y sin embargo, cuando nos presentaron, yo me acuerdo, cuando presentaron las dichosas reinas de Polanco, fue un boom, porque se atrevía Guadalupe Loaesa a hablar mal de sus congéneres. Entonces, no. Y estamos ahorita conflictuándonos por una realidad que la tenemos enfrente de nosotros y que no somos capaces a veces ni de asimilarla y que la vemos como ajena a nosotros. Es una lectura que la verdad sí me ha conmovido mucho. Muchísimas gracias, No, gracias Liliana, a ti, porque Tony. cada día me sorprendes más. Pero, o sea, a mí también me ha conmovido mucho Dalia Láser. Creo que también. Perras de reserva específicamente, ¿no? Ahora, Dalia yo lo Lacerda que, sí, pero perras de reserva. a mí lo que me gustaría que me dijera para ustedes qué significa el título de del libro, Perras de reserva, sí. Perras de Reserva. ¿Qué significa para ustedes el título? ¿Quién se anima? Por cierto, ya aquí comentó Itza, nos está diciendo de una película que se llama Las Niñas Bien y eh, no estoy segura qué, pero alguna, no sé si Perras de Reserva. Ahorita se me mezclaron los cables, pero también ya se va a ir a una producción. No sé si va a ser una serie, creo que va a ser una serie, pero también ya se va. No recuerdo a qué compañía, pero bueno, es uno de estos monstruos cinematográficos y estaría muy interesante cuando salga echarle un ojo, ¿no? A mí me encantaría primero Es, estar segura de haber leído el libro y luego ver la producción. no, es que yo creo que es un poquito el equilibrar la información que uno va adquiriendo. Si han sido capaces de saturarnos con las reinas de Polanco y las niñas bien y bla, 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 pues también por otro lado, que nos llegue esta información. A ver cómo va a ser recibido. Por ejemplo, piensen que se llevara una miniserie Perras de Es que, Reserva. ¿Qué es vamos a que hacer también, cuando lleguen a visualmente ponernos a Perejil y Coca-Cola? ¿No? O sea, Li- no Liliana, me hace. pero es que lamentablemente vivimos en una cultura de doble moral. Vivimos en una cultura de doble moral en donde, por ejemplo, y perdón que lo repita, en las reinas de Polanco mandan a las niñas a Europa o a Estados Unidos, o los padres adoptan a las criaturas. Y aquí es el perejil y Coca-Cola. Y, y, y este tipo de personajes que están en contra del aborto, cuando leen perejil y Coca-Cola, se asustan, se espantan y se persignan, pero son los primeros que mandan a Europa a la hija o adoptan a la criatura y la hacen vivir como la hermana. A, Entonces, a ver, ¿no? Que esa doble moral que se maneja al respecto yo creo que es uno de los puntos que impide que se avance un poco. No es que sea nuevo, siempre es un tema que siempre ha estado presente, creo yo, pero sí, sí es. claro, pero a mí me va a dar mucha curiosidad saber cuál va a ser la